Tenemos que recordar que muchas veces la situación es mucho más compleja de lo que nosotros nos pensamos. La bruja Medusa refiere en este tuit que ha hecho: estamos en plena era Ozempic, nos quieren ver vacías e inexistentes. Y es un retweet a este otro tuit, ¿vale? Para que lo veáis bien, ¿de acuerdo? Para que entendáis el contexto un poco del tuit de la bruja Medusa. Y aquí yo estoy en desacuerdo con ella totalmente, o por lo menos en su base, más que nada porque creo que no se está dando cuenta de la situación real de las cosas. Las cantantes, actrices y modelos no solo viven de su trabajo, es decir, de actuar, cantar y modelar, sino también de su físico y de lo atractivas que pueden resultar, más que nada porque es una forma de alargar su trabajo el máximo de tiempo posible. Es decir, cuanto más bonitas se vean y la mayor parte del tiempo posible y cuantos más años sean, mejor para ellas. Más que nada porque eso en general resulta que les contratan más, en líneas generales. Indudablemente hay excepciones, dependiendo un poco del tipo de película o del tipo de música, que a lo mejor en ciertos momentos o en ciertos tipos de películas, de canciones y demás, o dependiendo un poco también del tipo de modelaje, pues no es tan importante. O se valoran otro tipo de cuerpos, ¿vale? Pero en líneas generales esto es así. Nos guste o no nos guste. Lo podemos criticar más o menos, pero esto es así. Entonces, hay que tener en cuenta que todas estas chicas y mujeres y demás, pues se han cuidado en exceso en mantener una línea, en mantener un peso, en mantener el cuerpo de una determinada manera, en intentar estar lo más hermosas posibles, etcétera, para que, bueno, pues mantener su trabajo, ¿no? Que es algo lógico y comprensible en ciertos aspectos. Entonces, siempre se ha hecho este tipo de cosas. Antes, pues no había Ozempic, entonces pues se utilizaba solo la dieta, el ejercicio, ciertas operaciones, por lo que tuvieran a mano. Ahora está el Ozempic e indudablemente pues muchas de ellas lo utilizarán porque es una herramienta más que hay. Que puede gustarte o no, ese es otro punto, ¿vale? Pero el problema real no sería el Ozempic en este caso, porque si no existiera el Ozempic existiría otra cosa o utilizarían otra cosa. O sea, que el problema exactamente no es el medicamento per se. Otra cosa es que se pueda criticar su uso o no en este tipo de situaciones, pero no es el problema en sí. Luego también hay que tener en cuenta que no siempre vamos a buscar este tipo de cuerpo, ¿vale? Porque ella se refiere a vacías inexistentes, entiendo el tipo de delgadez y de físico y demás, ¿vale? En relación de que, bueno, pues no se busca una cierta diversidad. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre el físico va a ser el mismo. No hace falta irse hace 200 años o hace 300 para decir, no, es que en aquellos momentos, pues indudablemente pues se buscaba una mujer más gordita y tal, porque pues por el tipo de vida que llevaban, generalmente la gente que era delgada era la gente que pues no podía comer bien, no tenía pues una buena alimentación, no podían llegar a una buena alimentación, e indudablemente la gente que era así más gordita y tal, pues se veía como que era de la clase alta y eran los que podían comer de todo, ¿vale? Muchas veces solo hay que ver, pues en el último siglo, en el siglo XX, en las distintas décadas, cómo iba cambiando un poco la imagen de la mujer, en este caso, que estamos hablando de las mujeres, que muchas veces pues cambiaba, no es lo mismo en los años 20 que en los años 50 ni en los años 90. La figura de la mujer, pues en ciertas décadas es
más estilizada, más delgada, bueno, con menos curvas. Hay en otras que es con más curvas, con más pecho, con más cintura, va cambiando, con lo cual no siempre es esa extrema delgadez, ¿no? Es algo que, dependiendo del gusto de la gente en general, lo que va cambiando y también un poco pues lo que mueva pues todo este tipo de empresas y demás. Y si nos queremos acercar un poco más, la diferencia, digamos, en los primeros años de los años 2000, en la primera década, y la diferencia entre pues la segunda década, que bueno, pues va la cosa cambiando. Yo recuerdo que a principios de los 2000 era una mujer mucho más delgada, con ese mucho menos pecho, mucho menos tal, y luego bueno, pues hubo, digamos, un poco de revolución en ese aspecto y se buscó una mujer más voluptuosa, con más pecho, más culo, más tal, hasta pues salir todas las Kardashian no operadas y tal, con unas pedazos de piernas y unos pedazos de culos impresionantes. Espero que no me tiren el vídeo, por Dios. Y bueno, pues ahora las cosas en estos últimos años se están cambiando un poco y se está volviendo también un poco a la delgadez, no tan extrema de los años 2000, pero bueno, para que nos vayamos entendiendo, ¿no? Que la situación va cambiando y entonces pues esta gente, en función un poco de cómo vaya, la imagen, ¿no?, que se intenta proyectar, la que es, digamos, bien vista o la que gusta en ese momento, pues van cambiando un poco en ese aspecto. Con lo cual tampoco sería un problema del Ozempic, sino más bien de lo que se lleva en cada momento. Con lo cual creo que habría que mirar también un poco a nivel sociológico cómo es que esto pues arrastra, ¿no?, a todas. Entonces creo que culpar a un medicamento que acaba de salir hace pues poco tiempo de una delgadez es un poco absurdo, porque es algo que primero cambia a lo largo de los años. No es lo mismo en una década que en otra y muchas veces hasta en la misma década puede darse un cambio. Y también, si no hubiera el Ozempic, como ya dije antes, se podría pues utilizar otro tipo de instrumentos, es decir, van a llegar igual a estar igual de delgadas. En vez de ser 50, a lo mejor son 29 o son 49, porque alguna no pueda, cierto, pero se va a intentar llegar y la mayoría de ellas lo van a hacer. Y esto es así, porque es su trabajo. Esto no es algo que solo sufran las mujeres, muchas veces también los hombres tienen, digamos, pues su presión también para verse de una forma determinada y aunque a veces no es tan evidente o no lo sufren tantos hombres, sí que es cierto que también pues sucede porque indudablemente de la misma manera que hay unos cánones para las mujeres, hay unos cánones para los hombres. Entonces, de una manera diferente, también lo están sufriendo. Entonces, creo que también hay que valorar un poco cómo lo sufre cada uno, dependiendo un poco de los cánones y del desarrollo cómo se va haciendo. Pero bueno, creo que me ha quedado un poquito largo, pero es que lo tenía que comentar. No sé, ¿qué os parece a vosotros?